¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Laboratorio de Didáctica. Como siempre, un gusto y un honor poderte acompañar, ya que pues es importante, ¿no? Que tengamos esta conexión en donde ustedes y yo aprendemos cada vez más de los terrenos y los caminos de la pedagogía. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Te comparto pantalla. Quizá el día de hoy una clase breve, digo, y vamos observando cómo va transcurriendo la clase. El tema es muy cortito. Vamos a hablar sobre técnicas de enseñanza, sobre técnica didáctica, científica, método de enseñanza individualizada y métodos de enseñanza socializada, que son los temas que vimos la clase pasada. ¿Por qué vamos a retomar? ¿Ok? Porque, perdón, sobre métodos de enseñanza, el didáctico, el científico, el método de enseñanza individualizada y el método de enseñanza socializada. ¿Por qué vamos a retomar? Porque estos métodos nos dan parámetros a la utilización, o nos dan margen, dicho de una mejor forma, a la utilización de técnicas de enseñanza. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con una técnica de enseñanza? Vamos a iniciar con esto. Un tipo de acción concreta, te lo voy poniendo aquí. Una técnica de enseñanza es un tipo, uno, ojo aquí porque a veces como alumnos, y hablo desde mi experiencia, sin afán de ofender a nadie, como alumnos dejamos esos pequeños detalles que nos van dando parámetro de actuación o de comprensión de mayor amplitud. ¿Ok? Un tipo de acción concreta. Un tipo, uno de cuántos, depende el enfoque, depende el conocimiento, etc, etc, etc. Este tipo de acción concreta, que es la técnica de enseñanza, debe de ser planificada, debe de ser concreta, es decir, debe de ser directa, planificada por el docente y llevada a cabo, perdón, por el propio docente. Ok, como pedagogo yo puedo generar la técnica de enseñanza y un docente la puede aplicar, eso es correcto y eso es cierto. Pero si el docente entiende esta parte de la acción concreta, la acción planificada, para llevar a sus estudiantes a que puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje, estamos totalmente del otro lado. ¿Sale? ¿Qué es una técnica de enseñanza? Repito, saca el screenshot. Un tipo de acción concreta planificada por el docente, llevada a cabo por el propio docente y o sus estudiantes, puede ser, con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. En otros términos, podremos decir, consolidar conocimientos, aprendizajes. Existe, ojo con lo que estábamos platicando, existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existe una diferente manera de clasificarlas. La técnica incide de manera general en la fase o en el tema del curso que se imparte. Puede ser también vista como una estrategia si su diseño impacta al curso en general. ¿Vale? Con esta técnica no solamente podemos, ejemplo, ¿no? Un docente puede decir que con esta técnica puede enseñar un tema, sus alumnos pueden aprender con respecto de un tema, pero la misma técnica puede ser utilizada durante todo el cuatrimestre, el semestre, el parcial, el bimestre, el trimestre, ¿ok? Llegando a impactar en el curso, pasando de ser una técnica a una enseñanza, sí se puede convertir en ello, ¿ok? Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades. Obviamente que estas actividades sean necesarias para que podamos conseguir los resultados que esperamos. Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de técnico o el tipo de grupo con el que se trabaja. De manera general, el concepto de técnica de enseñanza suele también aplicarse
mediante términos como estrategia didáctica, método de enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de referencia, algunos límites que nos permitan diferenciarlos y esclarecerlos. ¿Ok? Esto en cuanto a una técnica de enseñanza. Dirían en mi pueblo, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo que el lombés. ¿Sale? Ahora, vamos a ver técnicas de enseñanzas. 3 que tú debes dominar. Recuerda lo que platicamos en las clases anteriores, que tú debes de dominar. Ok, primero, técnica expositiva, que es con la que vamos a arrancar. Técnica de estudio dirigido y técnica de la argumentación. En esta nos vamos a ir breves, concisos, porque quiero que este sea tu punto pedagógico, tu punto profesional, tu punto de actuación, en el cual tú comiences a desarrollarte de X o Y forma, pero que la técnica de la argumentación para darle valor a tus conocimientos sea tu ADN. ¿Sale? Yo te voy a explicar de qué se trata y después te voy a ir enseñando. ¿Por qué? Y algunas experiencias. Por eso lo vamos a ver en la clase. Ahorita de entrada vámonos con la técnica expositiva. ¿Qué es la técnica expositiva? Primero que nada, esta técnica consiste en una presentación. ¿Quién se va a presentar? Yo. Yo me voy a presentar ante un público. ¿Cómo me voy a presentar? De manera oral. ¿Qué voy a exponer? Un asunto, un tema, una controversia, una situación. ¿Sale? ¿Qué voy a cuidar? La fidelidad de mi pensamiento o de la intención original. Por ejemplo, la fidelidad. Yo voy a hablar sobre la técnica expositiva. Y no voy a decir, en los inicios de la historia, Platón se refería a la técnica expositiva porque no es el tema que estamos abordando. Tengo que cuidar esta presentación oral de acuerdo a la fidelidad y la naturaleza de la información. Presentando un tema que ya investigué de manera previa, que voy a ordenar para que la gente lo vaya comprendiendo de la manera adecuada, de la manera coherente. Y este tema me va a permitir informar, transferir o criticar un tema determinado. La técnica expositiva produce situaciones típicas, en el caso de las conferencias, frente a grupos de personas, grupos o situaciones en donde existe alguien que expone o que instruye y alguien que va a un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Normalmente la figura del que está enfrente, que podemos ver aquí, centraliza, homogeneiza, ilustra las experiencias, los aprendizajes, los contenidos, buscando estimular a todos los estudiantes que también vemos aquí, con una actitud en la que se pueda llevar conocimiento de aquí a acá y de aquí a allá. ¿Ok? Es un tema, una situación bastante filosófica, si lo queremos ver de esta manera. Esta técnica, cuando se emplea de manera correcta, la técnica expositiva, se desarrolla en 3 fases. Atento, anótale ahí cómo desarrollar la técnica expositiva en 3 fases. Y a lo largo de tu carrera lo vas a escuchar y va a ser tema de controversia, pero son los cánones. Esto es lo que dicta el deber ser. ¿Sale? ¿Cuáles son esas 3 fases? Te las dejo aquí en color verde. Introducción al tema, información, el desarrollo de la información y una síntesis de todo lo que se trabajó durante la exposición. ¿Ok? Esta técnica expositiva tiene beneficios. De manera general, los beneficios para el docente son los siguientes. Aprovechamiento del tiempo. Cuando yo expongo, yo llevo el ritmo de la exposición y el ritmo del contenido de aprendizaje. ¿Sale? Descubrimiento y desarrollo de talentos míos y de los alumnos. Incremento del conocimiento de manera personal.
Mejora de didácticas de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque como estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje, estás observando a partir de lo que tú ya sabes y a partir de lo que tú puedes darle a tus alumnos. ¿Sale? Estos son los beneficios para el docente. ¿En qué le beneficia una exposición? A ver, pues si tú eres alumno de prepa o alguna vez en la preparatoria te hiciste esta pregunta, aquí está la respuesta. ¿En qué me beneficia exponer un tema? Se supone que es trabajo del maestro. Bueno, incrementas el conocimiento, desarrollas habilidades, por ejemplo, modulación de la voz, desarrollo de criterio, de competencias, crecimiento personal, capacidad de aprovechamiento del tiempo y del espacio, síntesis de información, exposición de ideas, traslado de ideas y explicación de conocimientos sin mencionar la memoria a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? ¿Qué competencias? ¿De qué me va a servir? Vale, pues ahí vamos. ¿Qué competencias desarrolla el estudiante durante una exposición? La primera, la básica y la que como pedagogos debemos de tener, liderazgo, dominio de grupo, habilidad verbal, trabajo en equipo, juicio, crítico, inteligencia emocional, control de emociones y dominio del pánico escénico. Porque, a ver, vamos a decirlo, cuando yo me paro enfrente de un grupo, mis conocimientos están expuestos, son puestos a prueba para ver si conozco, no conozco, qué tanto conozco, a qué nivel conozco, en qué profundidad conozco del tema que voy a hablar. Y eso obviamente pues, se expone a mi ser, a mi persona, a mi cuerpo, ¿sí? Y algunos conceptos psicológicos que podrían afectar en la parte del desarrollo psicosocial, pero nada, ya está. Es algo que tiene que desarrollar un pedagogo y un estudiante. ¿Ok? Eso en cuanto a la exposición. Eso es un tema muy, muy básico. Vamos a ir sintetizando. Hablamos de la exposición. Tiene beneficios. Anota, hacemos síntesis. La exposición tiene beneficios para el docente, para el alumno. ¿Sale? Desarrolla competencias. Se realiza de manera correcta en 3 fases: introducción, información y síntesis. ¿Qué es la exposición? Déjatelo, te lo pongo aquí en rojito. ¿Qué es la técnica expositiva? La presentación oral de un asunto cuidando su fidelidad al pensamiento o intención original. Sale una técnica expositiva o una exposición. También es la presentación de un tema previamente investigado en forma ordenada y coherente por medio del cual se informa, transfiere conocimientos o se critica un tema determinado. Con eso cerramos. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro tipo de técnicas de enseñanza. ¿Cómo podemos enseñar? A través de una exposición. ¿Cómo podemos enseñar? A través de una técnica de estudio dirigida. ¿Qué es una técnica de estudio dirigida? La técnica de estudio dirigida también es visualizada como un método. ¿Sale? Es una forma de llegar a. Consiste en hacer que el alumno, individualmente o en grupo, estudie un tema o una unidad con la extensión y profundidad deseadas por el docente, basándose en una guía elaborada por el mismo docente. Repito, técnica de estudio dirigido es realizar el proceso o borra todo, es desarrollar el proceso como docente para que el alumno recorra el camino. Existen 2 condiciones indispensables para esta técnica de estudio dirigido: planificar correctamente las sesiones de la clase y la presencia del docente, cuándo vamos a estar, cuándo no vamos a estar, por qué vamos a estar. Y el estudio dirigido puede tener una amplia aplicación en el aprendizaje de todos los programas. Esas son las 2 condiciones que deben de dar: planificar correctamente contenidos, sesiones y presencia, y la amplitud de la aplicación de los contenidos de aprendizaje. Ya me fui una. Es cuestión de planteamiento, de planear y de querer llevar al alumno a practicar el estudio dirigido. ¿Por qué? Porque el conocimiento ahí está. Solamente vamos a ver cómo lo vamos a llevar.
Ok, vamos a ver algunas definiciones. ¿Qué es la técnica de estudio dirigido? Un plan, una técnica, eso, ¿sale? Una forma, una manera de guiar al alumno en los métodos de estudio y de pensamiento reflexivo. Anótala ahí también. Este método, este método pretende que el alumno domine un tema de estudio precisando el asunto y dándole pautas, tablas para un mejor logro, ya que procura proporcionar técnicas para elevar y estimular, procesos del pensamiento inferiores, superiores, razonando de manera que su aprendizaje sea efectivo. ¿Cuáles son los objetivos? Dame 2 segundos. ¿Cuáles son los objetivos del estudio dirigido? Anótale. Sacar al educando de la pasividad, de ser un ente receptor, a ser un ente activo. Enseñarla a encontrar por sí solo lo que necesita, es decir, investigar por cuenta propia. Ejercitarlo en el uso de instrumentos de estudio. ¿Cuáles? Todos los que le sirvan. ¿Sale? Esos son los principales objetivos. Ahora, ¿cuánto debe de durar un estudio dirigido? Depende, por eso les decía. Conocer, perdón, ok. ¿Cuánto debe de durar? Dependiendo. Hace ratito decíamos, bueno, al inicio de la clase decíamos que puede ser corta o puede ser muy larga la clase, pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Dentro de estos objetivos, y para que yo pueda conocer cuánto debe de durar, vamos a tener en cuenta estos tres de manera primordial. Hay que conocer al educando en cuanto a cómo está preparado, a qué puede llegar a ser y hasta dónde puede en este momento de la clase. ¿Sale? No se juzgan libros por su portada. Podemos decir, no, pues él no sabe, no puede. Sí, hoy no puede, pero en algún momento tiene que poder. ¿Ok? Infundirle confianza en sí mismo mediante las tareas cumplidas basándose en el propio esfuerzo. Favorecer el trabajo de los educandos más lentos, dado que cada uno estudiará a su propio ritmo. El autodirigido, pues depende mucho de esto, del ritmo de los educandos. Ahora sí. Duración, ¿cuánto debe de durar? Debe tener lugar dentro de un aula, ¿no? Dentro de un horario, dentro de parámetros de tiempo que puedan ser cuantificables de cada asignatura, de cada disciplina. Es necesario que el horario contenga clases dobles, es decir, 2 clases seguidas, de manera que haya más posibilidades de aplicar un método que requiere por lo menos de 80 a 90 minutos de trabajo ininterrumpido, que normalmente es lo que dura una clase. Pero no puede decir, hoy vamos a ver técnicas de enseñanza y mañana material didáctico. No, o sea, hay que llevar una secuencia. Si es posible, 2 clases para ver esto. Por ejemplo, el día de hoy nosotros vamos a ver técnicas de enseñanza y en la clase en vivo vamos a ver técnicas de enseñanza otra vez. ¿Sale? Para reforzar, para que ustedes puedan aplicar algo. Nada impide que después de 50 minutos se conceda un intervalo, después de lo cual se reinicia la labor. Ok, esto es lo recomendado, de 80 a 90 minutos. Estamos hablando de hora y media, aprox. ¿Sale? Pero sí es cierto que en una hora y media pues nos da hambre, sueño, hay que hacer algunas funciones fisiológicas y todo requiere de una pausa y de una cronometración. Fácil, es sencillo, hay que autodirigir, hay que dirigirse, perdón. ¿Sale? Entonces, ah, ¿cuáles son las modalidades de aplicación del estudio autodirigido? Dirigido por el docente, porque estamos hablando de una técnica de enseñanza. Puede desarrollarse de manera individual o en grupos. Hay que hacer un inventario preliminar de qué es lo que se tiene, sí, qué es lo que se tiene disponible para el estudio dirigido. Ya, qué tiene lugar, qué tiene el docente, qué tienen los alumnos. Los estudiantes deben de tener un mínimo de material de consulta, una bibliografía, fuentes, ¿sale? Para poder en práctica lo que vamos a descubrir. El método de estudio dirigido en grupos se puede aplicar con grupos permanentes, ¿sale? O con grupos específicos que vamos a ver durante un tiempo considerable. Todo el estudio transcurre en manera social, se diferencia del método de trabajo. La guía de estudio siempre es suministrada por el docente.
y por el método tiene por objeto hacer que cada uno de los alumnos elaboren en clase lo que el docente debería dictar. ¿Sale? Les vamos a dar las herramientas. De manera individual, podemos trabajar bajo esta perspectiva. Vamos a decirlo de esta manera. En los grupos, o yo les doy la guía, o cada quien que busque la suya, o que desarrolle la suya, dependiendo del objetivo. De manera individual, se realizan dos momentos, en donde el estudiante estudia literalmente solito y en donde trabajan en grupo, en equipos, ¿sale? Exponiendo trabajos o discusiones en clase. El método se desenvuelve de la siguiente manera. El docente hace una presentación que motive al tema de estudio y que da instrucciones generales de cómo se debe de hacer. El docente distribuye la guía que ya se elaboró previamente, que ya se seleccionó el contenido para que el alumno pueda seguir las instrucciones y pueda llegar a los objetivos planteados. El docente concede cierto tiempo para contestar a preguntas de los educandos y aclarar posibles dudas antes de comenzar el estudio que ya se va a realizar. Los educandos se ponen a trabajar en silencio siempre que encuentren una dificultad mayor considerada insuperable. Llaman al profesor que los ayudará individualmente, no resolviendo la dificultad, sino señalando caminos que lleven a superarlas. Terminando el tiempo de estudio, un educando voluntariamente o por indicación del docente hace la presentación de su trabajo, se abre un foro de discusión y esta presentación la puede hacer un alumno, dos alumnos, tres, cuatro, cinco, dependiendo del tiempo que tengamos disponible. Todas estas exposiciones, que son las técnicas que ya vimos hace un momento, se tienen que acompañar de pros, de contras, de material que nos lleve a realizar un tipo de pensamiento crítico del trabajo de cada uno de los alumnos. ¿Qué es lo que debe de hacer el estudiante? Exponer de manera lo más profesional posible, mientras que el docente realizará una evaluación y una apreciación de la labor que han hecho los estudiantes en clase, de cómo expresan los términos y de cómo los concibió. Ok, verificamos el aprendizaje, evaluamos y en caso de ser necesario en algo que haya dicho el alumno, en el momento se puede corregir o al final, ¿sale? Para que no presente mayor controversia, una situación de este tipo. Funciones del profesor. Estructura lo que se va a estudiar, enseñar las técnicas que pueden convenirle para el estudio, observar el trabajo de los alumnos atendiendo a las dificultades, estimular a los alumnos y evalúa objetivamente. Ventajas, enseñarle al alumno a aprender por sí mismo con mínima orientación del docente y practicar autonomía. Estimular su pensamiento reflexivo, capacidad de síntesis, comprensión, resumen, determinación de conceptos, resolución de problemas, de análisis, es decir, todos los pensamientos de orden superior, fomentar su capacidad crítica y de investigación. Vamos a cerrar con esta que me gusta, con esta que me encanta, que en lo personal, en términos de mayéutica, para mí es de las preferidas. Vamos a hablar sobre la técnica de la argumentación. ¿Qué es la argumentación en sí o a qué corresponde la argumentación como técnica de enseñanza? Ok, anotamos. Técnica de argumentación. Es una habilidad. Argumentar es una habilidad fundamental en un proceso de comunicación, sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico. Bajo un contexto educativo, la argumentación es no complicada, pero sí compleja. Enseñar a argumentar es esencial, es lo que construye, lo que solidifica a los estudiantes para que puedan expresar sus ideas de manera coherente y persuasiva, es decir, que cada vez sus opiniones ganen mayor terreno en el campo del conocimiento. La técnica de la argumentación tiene a la técnica de exposición, la técnica expositiva como punto de partida. Antes de argumentar, antes de decir es que yo considero que esto, porque esto, o lo otro, hay que comenzar con una exposición. ¿Una exposición de qué? Del tema. Los alumnos deben comprender cómo estructurar y resumir textos expositivos. La exposición es un tipo de texto que los estudiantes encuentran con frecuencia y por lo tanto es relevante para su desarrollo lingüístico.
¿Sale? ¿Cómo podemos argumentar? Con una de las herramientas que es el debate. El debate es una técnica que fomenta pensamiento crítico y desarrollo de habilidades argumentativas. ¿Qué podemos hacer? Dividir a la clase en dos grupos o en equipos asignando lados específicos a favor o en contra del tema. Los estudiantes deben justificar sus puntos de vista con argumentos adecuados. ¿Cómo podemos argumentar o cómo puedo enseñar a argumentar a mis alumnos? Toma nota, porque en ese momento tú eres alumno, pero en algún momento vas a ser maestro. ¿Ok? Estos primero practícalos, perdón, desarrollalos, púlelos, que se vuelvan parte de ti de manera inconsciente. El ejemplo enseña más que el concepto y después retroalimentas. Atento, pasos para enseñar a argumentar. Reconocer un tema polémico, identificar un tema sobre el cual se puede debatir, discutir diferentes puntos de vista, a favor, en contra o neutro. ¿Sale? En estas generaciones, algo que han aportado es lo neutro, mantenerme neutro. No es lo mismo decir o eres caliente o eres frío, tibio no me sirves. ¿Ok? Pero tú puedes estar a favor o en contra y en un punto neutro, que evidentemente el punto neutro es el que menos dura. O en ocasiones el punto neutro es el que mayor parámetro de ecuanimidad genera en un tema de discusión y que es una habilidad importante, ¿sale? Discutir diferentes puntos de vista, analizando las perspectivas relacionadas con el tema, tener una opinión propia. Los estudiantes deben de formar su opinión fundamentada en lo que ellos conocen con respecto al tema y en sus conocimientos y en su cultura, en sus tradiciones, valores, costumbres, etc. Respetar los argumentos contrarios. Aquí en el debate o las discusiones no están hechas para ganar, están hechas para generar conocimiento, para generar aprendizaje. Reconocer y considerar los argumentos opuestos. Esto que te estoy diciendo, que las discusiones están vistas desde una manera negativa, desde los tiempos de la Grecia antigua, a Sócrates, Platón y Aristóteles. A Sócrates le pasaba con los sofistas, que él exponía un tema y ellos decían que no, que se aferraban y cuestiones así, por citarlo de una cuestión coloquial. Y él decía que su intención no era ganar, sino seguir generando conocimiento. Ok, justificar el punto de vista con argumentos adecuados. ¿Adecuados a qué? Al tema que estamos desarrollando. Nosotros como estudiantes y nuestros alumnos deben respaldar sus opiniones con razones sólidas. No decir yo creo o generalizar o totalizar, ¿no? Es que yo una vez vi que un tío hizo y ahora todo el mundo funciona igual que mi tío. No, son conceptos adecuados. Utilizar de forma adecuada los argumentos, enseñando cómo presentar argumentos de manera efectiva, que ahorita lo vamos a hacer en clase. Desarrollar argumentos emocionales, comprender cómo las emociones pueden influir en la persuasión. Y esto es una herramienta a favor y muy peligrosa, pero muy buena. Reconocer los argumentos del otro, fomentando la empatía y la comprensión de las posturas ajenas, porque obviamente lo que te mencionaba, no llegamos a decir que alguien ganó, sino que generamos mayor conocimiento. Te voy a dejar aquí y ahorita nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más.